abran su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo número 13. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Abra allí su Biblia. Amén. Vamos a seguir la lectura de algunos versículos que dicen así, hermanos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, pero porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Por ese momento, oramos. Señor amado, gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendición, por tu cuidado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por tu obra poderosa. Gracias, Padre amado, por quienes están aquí, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te ruego que tú llenes sus vidas con poder de lo alto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que nos hables a nuestros corazones a la luz de tu palabra. Que tú nos bendigas, Padre amado, en el nombre de Jesús, a la luz de tu palabra, Señor eterno. Y que en este día seamos edificados en el santo, glorioso y maravilloso nombre de Cristo. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, en distintos momentos de nuestra vida siempre hay que hacer algún tipo de sondeo, a ver cómo vamos. Amén. A ver cómo se están cumpliendo los propósitos divinos. Y Jesús es lo que está haciendo con los discípulos. Les pregunta acerca de la opinión de la gente. Los discípulos tenían contacto con familiares, con amigos, con vecinos, con el resto de sus compañeros, amén, del presente, del pasado, amén. Entonces les pregunta: ¿qué dice la gente acerca de mí? Y habían, hermanos, una cantidad de opiniones con respecto a la persona de Cristo. Algunos decían que era Juan el Bautista resucitado, porque ya lo habían decapitado para esas alturas. Otros decían que era el profeta Elías, porque el profeta Elías fue arrebatado. No murió aparentemente, sino que fue arrebatado al reino de los cielos. Y otros decían que era el profeta Jeremías. Habían distintas opiniones por ahí acerca de quién era el Señor Jesús. Esa era la opinión de la gente. Esa era la opinión de la población. Ahora Jesús ya tiene esa opinión de lo que están diciendo las personas por ahí y le pregunta a sus discípulos a ver si ellos realmente tenían la misma opinión o habían elaborado otro tipo de concepto acerca de la persona de Jesús. Y le dice: Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Es decir, Pedro había sido iluminado en ese momento con la realidad que delante de él estaba el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y esto para el pueblo judío, hermanos, era extremadamente significativo, porque toda la Escritura habla de que un día llegaría el Cristo a redimir al hombre, que llegaría el Cristo para establecer un nuevo orden, para todo el simbolismo, digamos, que se desarrollaba en el templo con los sacrificios y todo eso, hablaban acerca del día que llegaría el Cordero perfecto, amén, sin mancha y sin contaminación, y que a raíz de la llegada de ese Cristo que iba a morir por la humanidad, se terminarían, porque ese sería el sacrificio perfecto. Todo lo demás era simbólico hasta que llegaban al sacrificio
perfecto, donde Cristo daría la oportunidad de justificar al mundo entero y serían redimidos para la gloria y la honra del Señor. Así que las palabras de Pedro en ese momento, hermanos, estaban cargadas de un poder celestial. Amén. Estaban cargadas, hermanos, de una revelación gloriosa. El Cristo estaba entre nosotros, dice Pedro. El Cristo está aquí a nuestro alrededor, el Mesías, a quien esperamos, a quien está aquí para terminar con o completar, digamos, la obra a través de la redención. El Señor está aquí. Y esto era extremadamente poderoso. Entonces el Señor le dice, esto te lo reveló el Dios de los cielos. Esto no es un entendimiento que adquieren los seres humanos. Esto tiene que ver con una iluminación celestial. Amén. Cuando nosotros logramos entender la palabra de Dios, cuando logramos comprender lo que Dios está haciendo, cuando logramos, hermanos, poner nuestra mente alineada a las cosas espirituales, entonces allí nos damos cuenta de la realidad de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y el apóstol Pedro en ese momento recibe 3 promesas de parte del Señor Jesús. 3 promesas, hermanos, que hoy día nosotros estamos experimentando. Que usted y yo, hermanos, somos parte de esas 3 promesas. Número 1, la primera promesa que el Señor le da, dice la palabra del Señor en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Sobre la verdad, algunos allí tratan de usar el intercambio de palabras y usan esto y aquello, porque está hablando, casi la mayoría concuerdan, hermanos, de que está hablando de la verdad expresada por Pedro. La verdad expresada por Pedro es que Cristo es el Mesías. Amén. Esa es la verdad. Pedro más adelante, en su primera epístola, vamos a verlo, en su primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, él lo expresa de la siguiente manera. 2:4 dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Acercarnos a él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva, desechada por los hombres en el pasado, pero para Dios es preciosa. O sea que Pedro sabía, hermanos, que no se estaba hablando acerca de él, de lo que Dios iba a hacer acerca de él, sino estaba hablando, hermanos, de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Y sobre esa verdad, amén, sobre esa verdad, sobre ese propósito divino, Jesús iba a edificar su iglesia. Amén. Así que es Cristo, hermanos, quien edifica su iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia de Jesús ha perdurado a lo largo de más de 2000 años. ¿Por qué? Porque es Dios quien la está edificando. Nosotros entramos en esta labor. Nosotros hacemos nuestra tarea. Nosotros predicamos el evangelio que nos ha sido entregado. Pero quien edifica la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén, es el Señor Jesús. En todo el mundo. Por eso, hermanos, tenemos que tener consideración, muy importante con respecto a la iglesia del Señor. Porque no importan los comienzos humildes. No importan los comienzos pequeños y cuánto, hermanos, uno padece en tratar de llevar adelante la obra del Señor. Porque es el Señor, en definitiva, quien está edificando la iglesia. Amén. Aún aquellas obras, hermanos, que cuestan mucho, en lugares donde la palabra de Dios es resistida, en sitios, hermanos, donde parece que no prosperara el evangelio y que nadie quiere ir a esos sitios porque la respuesta al evangelio, hermanos, es casi nula. Pero la palabra de Dios, hermanos, tiene que llegar a todo lugar, a todo sitio. Y hermanos, recordemos que cuando nos atrevemos a comenzar algo, por más duro, difícil, traumático que sea, el Señor siempre se va a glorificar. El Señor siempre se va a glorificar. Amén. Hay muchas anécdotas sobre esta obra que ya tiene
vamos para 77 años. Muchas resistencias, mucho trabajo. Pero Dios, hermanos, se ha movido a través de todos los tiempos para que la obra siga creciendo, siga avanzando. Quizás el comienzo fue muy humilde, con muchos tropiezos. Amén. Pero Dios seguirá cultivando para que esos esfuerzos, amén, terminen llevando adelante la obra del Señor. Porque quien lo edifica es el Señor Jesucristo. Segunda promesa, dice aquí la palabra del Señor. Versículo 18, segunda parte. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Las puertas del Hades, o las puertas del infierno, o las puertas del inframundo, o las puertas de la maldad, no podrán nunca derrotar a la iglesia del Señor. Porque esta ha sido una promesa de Dios. Amén. No importa cuánto poder pueda tener esa iglesia en el mayor amplio sentido de la palabra. Detrás de ella está siempre el Señor. El diablo podrá levantarse, las huestes del infierno podrán levantarse, habrán situaciones donde habrá gente que se podrá en contra, pero nunca van a lograr derrotar a la iglesia del Señor. Amén. Nunca. Nunca, porque está detrás de la iglesia del Señor está el Señor Jesucristo, edificándola, sosteniéndola, fortaleciéndola. Así que, hermanos, nosotros hemos entrado a una labor donde ni siquiera el diablo podrá destruirla. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, o no logramos comprender la magnitud, hermanos, de la bendición que nosotros gozamos o tenemos como cuerpo de Cristo. Porque cuando la iglesia del Señor, hermano, se pone a orar y se pone a buscar alguna cosa que desea alcanzar, hermano, lo que está haciendo es dependiendo del Señor. Y cuando uno depende del Señor, Dios hace la obra. Dios manifiesta su poder. Dios, hermano, contesta esa oración. Así que, hermanos, si hablamos que el poder del infierno, todo unido, no puede en contra de la iglesia del Señor, es porque la iglesia del Señor se le ha sido otorgado un poder que debemos de descubrir, que debemos de entender. Mire, dice, y esta es la tercera promesa que dice aquí las Escrituras, dice la palabra del Señor en el versículo 19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso le está diciendo Jesús a Pedro. Porque yo estoy edificando mi iglesia y porque el infierno no tiene poder sobre la iglesia, tú ahora tienes esta virtud en tus manos, otorgada por la gracia y por el poder de Dios. No es tuya, no te pertenece, pero está en ti. Amén. Es un poder otorgado, es un poder dado, es el poder donde podemos alcanzar cosas gloriosas cuando nos unimos en oración. Ahora, algunos piensan que esto es exclusividad del apóstol Pedro. Es Pedro que tiene este poder. Es Pedro que tiene esta autoridad. Y déjenme decirle, hermanos, el Señor amplía este concepto unos versículos más adelante. En el capítulo 18, versículo 18, Él amplía un poco más este concepto y dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, hermano, que esto no es exclusividad de Pedro, esto no fue que otorgado solamente a Pedro, esto fue otorgado a la iglesia de Cristo, a la iglesia que el Señor está edificando y la iglesia que no será derrotada jamás porque Jesús está detrás de ella. Y nos dice, hermanos, que tenemos un privilegio, amén, de poder atar y desatar, es decir, podemos nosotros tomar control de algunas acciones que pueden ir en nuestra contra y en el reino de los cielos serán atadas esas cosas. O podremos desatar aquí en la tierra algunas cosas que nosotros deseamos
alcanzar como iglesia del Señor y serán otorgadas por la gracia del Señor. Y el secreto está, dice que si dos se ponen de acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo. Por eso, hermanos, los cultos de oración y las vigilias y los tiempos que nos juntamos para orar son extremadamente importantes. Allí es cuando nos ponemos de acuerdo para interceder por distintas necesidades. Nos ponemos a interceder para alcanzar cosas en el nombre glorioso del Señor. Ahora tenemos el privilegio, hermanos, de entrar en esta convocatoria con la nueva iglesia que estamos abriendo allí en Lezica, con las cajitas de esperanza el próximo fin de semana y colaborar. Y podemos hacerlo desde la oración, desde la intercesión, desde la vigilia, desde el ayuno, amén, y de la participación en ese lugar, para que en ese día, hermanos, podamos tener una gran cosecha de almas. Es un programa para niños, amén, y tenemos que alcanzar a esos niños. Tenemos que rescatar a esos niños para que salgan de la calle, para que salgan, hermanos, de ese círculo vicioso que tienen producto de sus familias. A veces en situaciones tan carenciadas y que no logran salir, repite la historia de los abuelos, de los padres, y ellos mismos vuelven a repetir la historia cuando tienen hijos. Otra vez ellos repiten su historia. Y tenemos que de alguna manera, hermanos, cortar con ese ciclo. Y la iglesia tiene el poder de interceder a favor de ellos. Para que la palabra, hermanos, nazca en sus corazones, crezca en sus corazones, florezca en sus corazones. Y la iglesia del Señor, hermanos, vea que su labor y la labor que Cristo nos ha dado, hermanos, de testificar, de hablar de Él, vaya avanzando y creciendo para la gloria y la honra del Señor. Así que tenemos esta promesa, hermanos, que no es una promesa exclusiva para Pedro. Algunos creen que esta es una promesa exclusiva para Pedro, que Pedro era el que podía orar y desatar cosas y atar cosas en el cielo, o desatar cosas y atar cosas en la tierra. No, aquí la Escritura dice, hermanos, que toda la iglesia tiene esta bendición, esta autoridad para desarrollar. Amén. Como iglesia del Señor, hermanos, tenemos la autoridad de bendecir nuestra tierra. Como iglesia del Señor, hermanos, tenemos autoridad para que nuestra comunidad, hermanos, florezca para bien. Y tenemos esta responsabilidad de alguna manera, hermanos, de cultivarla para que Cristo, hermanos, haga su labor aquí en la tierra. Y la iglesia del Señor siga creciendo y avanzando en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Hay algunas otras cosas, hermanos, que la Biblia nos dice que sucederán, hermanos, donde habrá gente que se rebelará al Evangelio, habrá gente que actuará, digamos, de alguna manera cumpliendo la apostasía que habla la Escritura, donde algunos dejarán la fe, abandonarán la fe, y otros hablan también de que habrá gente que se levantará en contra de la iglesia, como lo hemos visto en nuestros días, tratando de frenar la obra del Señor, pero nadie de ellos podrá. Jesús lo dice, nadie podrá frenar el avance de la iglesia de Cristo. Muchos se han levantado en estos 2000 años, hermanos, y nadie ha podido frenar la iglesia de Cristo. Así que no importa el tamaño de la iglesia, importa lo que la iglesia está haciendo. Amén. No importa el tamaño de la iglesia. Nuestra iglesia no es una iglesia gigantesca ni nada que se le parezca, pero estamos haciendo cosas importantes, como por ejemplo tenemos la obra que estamos trabajando allí en Lezica y tenemos otros programas que estamos haciendo. Tenemos 2 hermanos que estamos apoyando, que son de aquí de la iglesia, que están de misioneros en Ecuador, en la ciudad de Maca, y están trabajando allí ya hace como 3 años y estamos mes a mes apoyándolo para que la obra del Señor, hermanos, también en ese lugar sea respaldada. Y no serán cosas extremadamente grandes, pero son importantes en el reino de los cielos. Son importantes en el plan divino del Señor. Amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo. Damos gracias a Dios, gracias al Señor, que entre todos somos fuertes. Entre todos logramos alcanzar cosas poderosas. Porque Dios nos ha prometido que la autoridad
nos ha sido otorgada a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que hagamos lo que debemos hacer aquí en esta tierra. Así que, hermanos, no se sienta como alguien pequeño o alguien que no está logrando cosas, porque esto no se trata de una obra individual. Esta es la obra de la iglesia del Señor. Amén. Si todos nosotros, hermanos, hacemos lo que debemos hacer en nuestra área, la iglesia del Señor se va a ver siempre fortalecida. Y Cristo podrá edificarla. Y Cristo podrá hacerla crecer. Y Cristo hará lo necesario para que ninguna cosa pueda destruirla, sino que siga avanzando para la gloria y la honra del Señor. Son 3 promesas, hermanos, que el Señor les da a los discípulos en ese momento y que se van cumpliendo a través de la historia. Una y otra vez se repite la historia de ese compromiso que el Señor ha establecido con su iglesia en todo el mundo. Hay testimonios poderosos acerca de la obra del Señor. Y también aquí en nuestra iglesia hay testimonios poderosos de lo que Dios hace en nuestra vida. Nada nos podrá destruir. Amén. Nada podrá parar el avance de la iglesia del Señor. Póngase de pie en esta hora. Señor amado, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Señor amado, te alabamos y adoramos, Señor eterno, tu glorioso y divino nombre. Señor amado, ayúdanos a serte fiel en el nombre de Jesús. A darnos cuenta, Padre amado, en el nombre de Cristo, aleluya, que debemos desarrollar la tarea que tú nos has pedido a cada uno, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Y si alguien todavía no sabe cuál es su tarea en la obra,